Cuando hablamos de nuestro ciclo menstrual, irregularidades, que si me viene con muy abundante la menstruación, que si me viene poco, que si hay dolor, hay muchas situaciones que tal vez hemos visto de manera regular y de un momento a otro cambian sin importar la edad y sencillamente dejamos pasar este tipo de situaciones. Hay que estar atentas y hay situaciones puntuales que son alertas. Nuestro cuerpo habla, así que hoy vamos a ponerle atención a todas esas situaciones que tal vez dejamos pasar y hay problemas de fondo. Así que mucha atención porque el doctor Raúl Alfaro, que es ginecólogo, nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, aquí listos para bombardearlo con consultas, doctor, porque estos temas siempre hay muchísimas. Perfecto, excelente. Comencemos con una situación general, doctor. Esas alertas o esas señales que el cuerpo está manifestando que no deberíamos dejar pasar. Bueno, muy bien. Lo primero, cuando hablamos de sangrados, es definir qué es un sangrado normal. El sangrado normal es el que se define como aquel que va de 21 días a 35 días. Y durante los sangrados el intervalo solo tiene que ser de 3 a 7 días. La cantidad también es muy importante. Es muy difícil cuantificar de una paciente a otra si hay sangrado abundante o no. Entonces es muy importante lo que la paciente te dice. Si la paciente dice que sangra de más o si la paciente está contenta con la cantidad de sangrado. Cualquier cambio de eso tiene que alertarte de que hay una situación especial. Ahora, doctor, ¿cómo distinguimos eso del sangrado? Porque tal vez para mí, no, yo soy normal y uso un paquete de toallas completo o hasta 2 y la otra dice, ¿cómo? Si yo lo que uso son 5, ¿cómo determinamos eso, doctor? Excelente pregunta. Es bastante difícil. La literatura dice que hay más o menos un sangrado normal va de 30 a 80 cc. Pero ¿cómo hace uno para calcular cc's? Alguna gente utiliza la copa menstrual, pero es bastante complicado y en Costa Rica no es muy popular. Entonces, lo que se utiliza y lo que hay que usar es si la paciente está o no contenta con su sangrado. Cuando la paciente alerta de que está sangrando de más, es ahí donde tiene que consultar. Se dice que 3 toallas medianas o nocturnas al día ya es una cantidad abundante de sangrado. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la mujer que de un momento a otro ya su sangrado o sea, no le llega su menstruación? Y no está embarazada, ¿verdad? En este caso. Claro. Lo primero que hay que descartar es el embarazo, por supuesto. Okay. Pero vamos a clasificarlo dependiendo de la edad. Pacientes de menos de 40 años hay que buscar una causa de por qué no está sangrando. Y dentro de las causas, el estrés, el ejercicio intenso, los cambios en el hábito de la alimentación son importantes. Y en pacientes de más de 40 años tenemos que buscar cambios hormonales. Y es donde entra la perimenopausia, que tal vez es el tema aquí más importante de mencionar, que son cambios, es un proceso en el que el cuerpo femenino deja de ser fértil para luego llegar a ser infértil. Eso, bueno, entonces, por la edad es que hay que determinar entonces las posibles causas, doctor. Exacto, la edad me va a decir qué hacer, qué buscar, qué estudiar. Ok. Por ejemplo, en una mujer joven, doctor, ¿qué podríamos buscar? Porque usted hablaba de causas físicas en este caso, principalmente. Claro, en menores de 20 años hay que buscar la irregularidad por inmadurez del eje. ¿Y eso qué quiere decir, muchas doctor? Muchas pacientes antes de los 20 años, por su inmadurez de todo su sistema, hacen una regla o un periodo menstrual muy irregular. Y eso puede llegar a tener periodos hasta de 3, 6 meses en que no venga el periodo. Esas pacientes tienen que consultar para descartar síndrome de ovario poliquístico o algunas otras enfermedades. Y muchas veces las tabletas anticonceptivas van a ayudarle a esa paciente a madurar su sistema. A regular en ese caso. A regular el ciclo. Y después de los 40 años, entonces, tenemos que ahondar en la parte hormonal, doctor. Y después de los 40 años, lo que sucede es que las mujeres tienen la cantidad de ciclos contados. Desde que naces ya se sabe cuántos ciclos vas a tener. No se puede estirar el proceso. No es como los hombres que cada 5 días están cambiando nuevamente su proceso hormonal. ¿Qué es lo que pasa después de los 40 años? Hay algunas pacientes desde los 40 hasta los 55 años que simplemente llega al punto donde el ADN dice, hasta aquí vas a pasar de ser una mujer fértil a una mujer que ya no es fértil. Doctor, en el caso volvamos a las reglas, en este caso, abundantes. Ajá. ¿Cuándo me tengo que preocupar? Porque esa regla puede esconder un problema de fondo serio. Claro, hay que poner mucha atención también a lo que dice la otra persona, la gente que está cercana a esa paciente.
La paciente que está cansada, que está pálida, que tiene problemas en su vida cotidiana, esa paciente tal vez el sangrado es tanto que probablemente le está produciendo anemia y problemas. Cualquier sangrado que dure más de 7 días hay que consultar. Cualquier sangrado que no se dé durante los ciclos menstruales regulares hay que preguntar y hay que consultar. Ahora, doctor, tengo un ciclo menstrual regular, todo bien, y de un momento a otro apareció un sangrado repentino de la nada. ¿Qué le podemos achacar a este tipo de sangrados? Perfecto, esos sangrados agudos que no son el mes a mes, sino que pasa una vez, pasa 2 veces, hay que tener cuidado porque algunas veces es simplemente cuestión de la vida. Es estrés, es algún cambio hormonal, es algún cambio en su alimentación, pero el problema es cuando se repite la alteración. Y para eso estamos en consulta ginecológica, para poder revisar a esas pacientes, para hacer ultrasonido, para hacer examen de hemoglobina, para ver si esta paciente está o no con anemia. Ahora, doctor, ¿qué pasa con esa paciente que dice que prácticamente está viendo la menstruación cada 15 días? O sea, periodos muy cortitos. Muy bien. Las causas de sangrado, esta paciente no es un sangrado normal, es un sangrado anormal. Y por tanto hay que consultar por qué está sangrando así. Muchas causas son anatómicas. Un ultrasonido nos puede decir si esta paciente tiene un fibroma en el útero, si tiene un pólipo endocervical o, bueno, en algunas pacientes de más de 40 años, con el aumento de la obesidad, con el aumento del sedentarismo, también tenemos que descartar que haya una causa neoplásica, que haya un precáncer que esté empezando. Por eso es tan importante consultar en estas pacientes. Y por el otro lado, también tenemos las causas que son hormonales, que simplemente lo que está pasando es que por el proceso de envejecimiento natural, el ovario ya está dejando de funcionar y ya va a llegar a pasar al proceso de la menopausia. Doctor, reforcemos la parte de la ausencia de la menstruación antes del tema de la menopausia. Ok, sí. Pacientes que pasen más de 1 mes y medio, 2 meses sin periodo menstrual, eso se denomina oligomenorrea, es un término médico. Lo que quiere decir es que hay algo en el ciclo de esta mujer que no está produciéndose bien. En ese caso hay que buscar causas generales. Pueden ser procesos de tiroides, puede haber procesos de ovarios poliquísticos, puede haber procesos de ansiedad, de estrés. Las deportistas, cada vez hay más deportes extremos, cada vez hay pacientes que más hacen ejercicios intensos y eso puede generar que la regla vaya desapareciendo o vaya disminuyendo también. Por ejemplo, en el caso de una mujer que dio a luz, una mujer, no sé, hablemos de una mujer entre 30 a 38 años, por ejemplo, que queda con sus menstruaciones completamente irregulares o ausentes del todo. Claro. Bueno, en las pacientes que están en la lactancia tenemos una situación hormonal diferente, porque la lactancia, dentro de su proceso normal, va a hacer que la paciente no menstrue. El exceso de una hormona, de la oxitocina, va a hacer que esta paciente no menstrue durante ese periodo de lactancia exclusiva. Claro, eso no es un buen método anticonceptivo, sino que también tenemos que buscar algún otro método adicional. Estas pacientes, una vez que dejan de dar de mamar, si continúan con problemas de que la regla no baja, hay que consultar y hay que estudiar a ver qué está pasando. Y en el caso de los sangrados entre periodos, doctor, en esta situación, por ejemplo, ¿verdad? Porque se vuelve irregular completamente. Sí, es una de las causas más importantes. Normalmente la paciente que viene y sangra 2, 3 días fuertes, pues ella considera que eso es normal y dice, no, yo no tengo que consultar, eso a mi mamá le pasó, a mi hermana le pasó, a mi mejor amiga le pasó. Pero es muy diferente la paciente que sangra cada 15 días. Esa paciente sí consulta inmediatamente. Y por dicha, porque muchas veces son causas más que todo anatómicas. Hay pólipos, miomas que pueden ser la causa de que esa paciente esté sangrando más. Ahora, doctor, esa paciente que dio a luz, ya pasaron de un periodo, no es reciente, pero de un momento a otro empieza sangrados abundantes. Muy bien. O sea, que ya fue madre y de un momento a otro se descontrola esto. Sí. También dentro del periodo de posparto y también aquellas pacientes que son sometidas a cirugías, por ejemplo, la cirugía para no tener más hijos, la salpingectomía, estas pacientes pueden hacer alteraciones hormonales después. Aunque los ginecólogos y los médicos tratemos de decir que probablemente la cirugía no va a tener efectos a futuro, pues algunas veces tomamos algunas arterias y podríamos generar un desbalance hormonal. Esta paciente que sangra más se clasifica igual y tiene que consultar para descartar que sea un proceso hormonal
o para descartar que tenga algo adicional que sea necesario operarla, llevarla a quirófano o algo adicional. Doctor, hablemos de esas pacientes, por decirlo de una manera, que se les adelanta la menopausia. Una mujer entre 35, 38 años puede dar manifestaciones de que está entrando en una menopausia, ¿verdad?, antes de tiempo. Claro, eso que llamas se denomina síndrome de falla ovárica prematura y es bastante de cuidado. Cada vez las mujeres estudian más, son más profesionales, hacen maestrías y cada vez se están estirando más cuándo ser mamás. Cierto. Entonces hay chicas que dicen, bueno, yo voy a ser mamá después de los 35 años y todavía no sabemos cuál mujer va a tener falla ovárica prematura. Podría ser que esta paciente haya esperado toda su vida para ser mamá y a los 35 o 36 años tenga algún problema de ovario y sea muy complicado y tenga que utilizar otras técnicas más sofisticadas. Por tanto, esta paciente, sí, los síntomas que tiene casi siempre son los mismos que una paciente que va a entrar en menopausia. Calores, bochornos, resequedad vaginal, algunas pacientes tienen insomnios, dolor de cabeza. Todas estas cosas hay que alertar, más la falta de regla, para pensar que el ovario probablemente ya dejó de funcionar. ¿A qué edad se puede presentar este síndrome de prematuro, doctor? Si sucede antes de los 40 años, ya se considera normal. Después de los 40, una paciente puede entrar en menopausia desde los 40 hasta los 55 años sin problema. Doctor, por ejemplo, una mujer o el caso de una paciente que pasa 3 meses sin menstruación, ¿podríamos decirle que está entrando o que está a las puertas de la menopausia? Bueno, muy bien. Esa paciente que pasa 3 meses sin menstruación y que además asocia los síntomas que estamos hablando, por supuesto, está probablemente en la perimenopausia. Y hay algunos exámenes hormonales en sangre que nos pueden orientar a saber cuánto le falta a esta paciente y si quiere ser mamá, porque si tiene esa gran ilusión, pues que corra y que se apure para aprovechar esos últimos folículos que quedan por ahí en el ovario. Ahora, doctor, esto que usted hablaba de la ausencia de la regla de manera prematura, si mi mamá sufrió de esta situación, yo como hija tengo la posibilidad, sí. Por supuesto, la parte genética es fundamental. Yo en mi consulta casi siempre una paciente viene y me dice, doctor, ¿cuándo será que se me va a ir la regla? Casi siempre son aquellas pacientes que ya se acercan a los 55 años y ya quieren no menstruar más. Entonces lo primero que hacemos es decir, vaya y busque a su mamá, pregúntele cuándo fue que tuvo su último periodo menstrual. Entonces está completamente ligado. Por supuesto. Ok, doctor. Los riesgos para la salud cuando los ovarios tienen un cese anticipado, doctor, ¿a qué nos enfrentamos las mujeres? Los ovarios, además de su papel en la reproducción, tienen otras funciones. Dentro de las otras funciones es trascendental la formación de hueso. Las pacientes de menos de 40 años que no tienen estrógeno van a ser factor de riesgo para hacer osteoporosis a futuro. Entonces esas pacientes tienen que ser sustituidas hormonalmente con medicamentos para que esa pérdida de hueso a futuro no les provoque fracturas, trastornos y otras enfermedades, por decirlo de alguna manera. Ahora, doctor, ¿cuál es la razón o alguna de las razones por las cuales los ovarios dejan de funcionar de manera adecuada? Bueno, eso que acabas de decir es fundamental. El ovario tiene una edad. No podemos hacer que esa edad siga adelante. O sea, si tu ovario va a terminar su función después de los 44 años, es imposible hacer que siga adelante. Pero sí podemos hacer que no se adelante su cese de funciones. ¿Cómo? Evitando el fumado, evitando el tabaco, evitando la obesidad, haciendo ejercicio, evitando el sedentarismo. Eso va a hacer que tu ovario esté sano y que pueda trabajar todo el tiempo que tiene que hacer. O sea, un estilo de vida saludable, doctor. Sí, al final en ginecología eso es súper importante. ¿Hay alguna otra recomendación? O sea, lo positivo y lo negativo, doctor. ¿Qué debería hacer y qué debería dejar de hacer para tener un ovario sano y de extenderle su vida útil, por decirlo de alguna manera, a lo máximo? Claro. El tabaco es sin lugar a dudas el punto negro, el punto final en el cual nosotros, para poder ayudar al ovario a que trabaje mejor, es evitar el tabaco. Eso sería como la conclusión final. Ahora, doctor, por ejemplo, en el caso de estas mujeres que usted señalaba, queremos desarrollarnos a nivel profesional primero antes de tener hijos, desarrollarnos en la empresa, ¿verdad? Y dejamos la maternidad postergada. Claro. Pero ¿cómo esa mujer que evidentemente quiere tener hijos en su momento
cómo debería cuidar sus ovarios, porque anhelamos tener bebés, pero también queremos desarrollarnos en otros campos, pero no queremos quedarnos sin esa posibilidad de ser madres. ¿Qué le podemos recomendar a este tipo de mujeres que cada vez son más? Por supuesto, sin lugar a dudas, la prevención ginecológica puede ayudar. Hacer consultas con su ginecólogo, acudir cada año, hacer un ultrasonido y en caso de que el doctor vea alguna alteración, hacer exámenes hormonales previos. El médico te puede decir cuánto más o menos puede faltar o cuánto no. En algunos otros países hay criopreservación de óvulos. En Costa Rica en algún momento se va a realizar. Entonces son temas que probablemente van a ayudar a estas pacientes, a estas mujeres, a desenvolverse en su vida profesional, a no tener ninguna duda o problema para luego ser mamás a la edad que ellas lo deseen. Doctor, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, cuando nuestros óvulos no están funcionando al 100%, ¿cómo lo manifestamos? Claro. ¿Qué es lo que sentimos, verdad? Sí, por supuesto. El óvulo tiene una función final en la reproducción, pero para su proceso se tuvieron que haber formado hormonas y las principales son los estrógenos y la progesterona. Una paciente que no tenga un desarrollo de óvulos adecuado va a generar trastornos principalmente de estas dos hormonas. Son pacientes que tienen calores, que tienen bochornos, que los periodos menstruales se alargan y que además tienen cambios del estado del ánimo, que el esposo se da cuenta que hay algo diferente. Son trastornos inclusive hasta en el deseo sexual, que son normales por el cambio hormonal. Ahora, doctor, ¿cómo ustedes como médicos, qué tipo de exámenes mandan para poder diagnosticar que efectivamente mis ovarios no están funcionando al 100%? Tenemos dos fundamentales. Uno es el examen hormonal en sangre, que mide una hormona especial, que es una señal cerebral que se llama FSH. Esa es la clave para ver cuánto falta para ver mi periodo menstrual. Y también el ultrasonido me puede decir, los ovarios muy pequeños, muy atróficos, que no tienen desarrollo, lo que quiere decir es que el ovario probablemente no va a tener mucho funcionamiento después. Ahora, doctor, ya nos damos cuenta que ya nuestros ovarios no están al 100%, hay un declive en las hormonas. ¿Cómo reponemos esas hormonas? Porque de alguna manera, y uno lo escucha popularmente, que son de la fuente de nuestra juventud, ¿verdad? Las que nos mantiene bien. Eso es muy importante aclararlo. No todas las mujeres son candidatas para terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque así como tiene ventajas, tiene desventajas. Los medicamentos estrogénicos pueden afectar y pueden ser sospechosos de producir cáncer de mama, de producir cáncer de útero, de hacer alteraciones en los triglicéridos, en el colesterol. Y por tanto, entonces, es el médico el que tiene que hacer el criterio para ver si sos o no candidata de la terapia de reemplazo hormonal. Y también es muy importante decir que hay muchas pacientes que pasan ese periodo hacia la menopausia sin síntomas. Entonces hay 2 de cada 10, 1 de cada 10 que se les va la regla de hoy para mañana sin ningún síntoma. Y se dieron cuenta de nada. Y que son más bien las que consultan y dicen, es que mi amiga está tomando tal tableta. Doctor, ¿será que yo necesito esa tableta? Y más bien uno tiene que convencerlas de que si no hay calores, que si no hay bochornos, que si no hay cambios en el deseo sexual, no es necesario usar ningún tratamiento. Ahora, doctor, esta paciente, la que hablábamos que se puede ver en una situación prematura de menstruación, una mujer que no ha llegado ni a sus 40 años y le dicen, hay que ayudarte con terapia hormonal y nos asustamos por justamente esas situaciones que usted señalaba. ¿Qué más puede hacer una paciente como ella? Bueno, por dicha, hormonalmente y químicamente podemos conseguir moléculas muy parecidas a las naturales. Entonces ahora existen en el mercado tabletas, parches, geles vaginales que van a sustituir casi por completo la producción hormonal del ovario. Entonces estas pacientes pueden estar tranquilas de que existen medicamentos que van a tratar de hacer la misma función del ovario hasta el periodo que el ginecólogo desee, 45, 50 años sin problema. Y por supuesto, lo que tiene que hacer esta paciente es tener un estilo de vida saludable, es evitar el tabaco, es evitar el sedentarismo. Ahora, doctor, ¿este tipo de paciente podría quedar embarazada después de utilizar este tipo de terapia? Qué buena pregunta. Esta pregunta es bastante complicada de resolver acá en Costa Rica. Existen algunas otras terapias de reproducción asistida
con donación de óvulos y otras cuestiones que en Costa Rica no se hace y no se permite. Así que para nuestro entorno hay que decir que esa paciente no puede quedar embarazada no es candidata después de una falla ovárica prematura. Ok, doctor. ¿Qué podemos hacer para cuidar la salud de nuestros ovarios? Además de este ejercicio que usted decía, de un estilo de vida saludable. Bueno, sin lugar a dudas, el control anual es muy importante. Los ovarios son órganos que no avisan. Cuando hay algún trastorno, cuando hay un quiste, cuando hay un tumor, el ovario generalmente no da síntomas hasta que ya es muy tarde. Por tanto, aunque no existe todavía en medicina algún examen que nos diga con anticipación, como por decirlo de alguna forma el Papa Nicolau, que nos dice antes de que el cáncer del cuello se desarrolle, nos dice que está algo mal, pues en el ovario el ultrasonido es la única herramienta que tenemos para lograr avisar antes a esta paciente que tiene problemas en sus ovarios. Doctor, si una jovencita manifiesta algún tipo de problemas, ¿verdad?, que pueden haber tantísimos, pero claro, ¿podría acelerar el fallo en los ovarios? Claro, por supuesto. De manera prematura. No solo eso, sino que en algunas ocasiones somos nosotros mismos los que hacemos el asunto, porque pacientes que son sometidas a cirugías y que son extraídos los ovarios, hacemos artificialmente que entren en menopausia. Pacientes que son sometidas a quimioterapia, a radioterapia en la pelvis, también hacemos que el ovario deje de trabajar adecuadamente. Entonces, por supuesto que el riesgo-beneficio es importante de decidir, y algunas de estas chicas desde los 20, desde los 17 años, por una decisión médica, necesitan tratamiento hormonal sustitutivo. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Un placer contar con su presencia y que nos haya evacuado tantas dudas y tan frecuentes como este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerlo.